Hoy vamos a ver qué es sexismo. ¿Qué es el sexismo? Estereotipo de género, actitudes sociales, discriminación, trabajo social, accionar profesional, mala praxis y dilema ético. Licenciatura en Trabajo Social. Botella Agustina. Carena Dayana. Cortés Karen. Hola, somos alumnos de primer año de la licenciatura de Trabajo Social. Nuestro coloquio es de la Cátedra de Filosofía Social, donde exponemos y demostramos nuestros conocimientos adquiridos. El tema elegido por nuestro grupo es el sexismo, para dar a conocer cómo acciona la sociedad ante las diferentes situaciones que les toca transitar a los hombres y a las mujeres, como desigualdades y discriminación. Cuando hablamos de sexismo, hacemos referencia a la desigualdad que se genera por los estereotipos de género, los cuales son aplicados por hombres y mujeres que se basan en la creencia de superioridad o inferioridad de una persona por su pertenencia a una clase o a un colectivo sexual determinado. Dentro de las creencias encontramos las dimensiones, que pueden ser descriptivas y prescriptivas, donde las primeras hacen referencia a un comportamiento y las segundas hacen referencia a los prejuicios. Definimos estereotipo como creencia sobre un grupo que sirve como ahorro de energía para explicar la realidad social. Haciendo referencia específicamente en estereotipo de género, podemos definirlo igualmente como creencias sociales acerca de las características de hombres y mujeres. Proviene de la observación de los diferentes roles sociales y surgen para explicar, racionalizar y justificar la división sexual del trabajo. Según Lewis, en investigaciones realizadas identificaron sus componentes, de los cuales podemos nombrar rasgos, que son las características propias de hombres y mujeres. Luego, rol, que son las actividades apropiadas que debería realizar un hombre y una mujer. Ocupaciones, por otro lado, que serían las actividades típicas que hacen hombres y mujeres. Y por último, sus características físicas. Estos componentes dan origen a lo que llamamos actitudes sociales. Esto lo definimos como evaluaciones sobre otras personas. Entre sus elementos podemos encontrar cognitivos, que es pensamientos o creencias, afectivo, emociones o sentimientos, y conductual, que hace referencia al comportamiento. Con las dimensiones ya descritas anteriormente, estas dan lugar a la discriminación. En el género femenino, la discriminación ya no es legal. Pero esto no quiere decir que la discriminación hacia la mujer no sigue existiendo. Existe la teoría del sexismo ambivalente, en la cual este se clasifica en Austin, donde habla del sexismo tradicional y la inferioridad de la mujer. Y luego podemos hablar del sexismo benevolente, que trata el deseo del cuidado de la mujer y ponerla en lo más alto. La discriminación en el hombre está más que nada relacionada con el género. Las características estereotípicas tradicionales entre hombres y mujeres convierten a estas últimas en más aptas para ciertas actividades. Se deberían formular leyes integradoras para ambos sexos por igual, y que la diferencia de penalidad no sea una razón para imponer una pena distinta en un mismo delito. Trabajo social es una disciplina basada en ayudar. Su accionar profesional se basa en la defensa, el cuidado y la reivindicación de los derechos humanos, con el fin de dar socorro a personas vulnerables o con menos recursos. Para que esto sea posible, es necesario tener en cuenta las capacidades y competencias. Cuando nos referimos a estas, estamos hablando de la manera de desarrollar algo y la capacidad para ejercerlo de una buena manera. En este caso vamos a hablar de competencias teóricas, interventivas y éticas. Las competencias éticas son las que más resaltan, que se van desarrollando a medida que vamos ejercitando nuestra capacidad crítica y vamos mirando las cosas de una manera más juiciosa. Dentro de estas está la mala praxis y la falta de ética. La falta de ética se hace referencia a una falta de valores, rotundamente. Y en la mala praxis
a la responsabilidad laboral y profesional por los actos realizados con pura negligencia. Dilema ético es una situación que nos obliga a elegir entre opciones que pueden ser una falta moral. Y si hablamos de dilema ético profesional, es una situación que pone a los trabajadores sociales en conflictos entre dos normas éticas, lo cual les dificulta elegir una opción correcta, ya que cualquiera de las dos estaría violando un principio moral. En la opción 1, el principio elegido es promover los derechos humanos. Los trabajadores sociales promueven los derechos fundamentales de todos los seres humanos, brindando información y apoyo para acceder a estos derechos. Los beneficios o consecuencias positivas es que el trabajador social, estando al tanto del caso de Marina, le brinda la ayuda informándola sobre sus derechos. Los prejuicios o consecuencias negativas es que Marina, al tomar la decisión de no realizar la denuncia, no está haciendo valer sus derechos propios ni recibiendo el apoyo brindado. Opción 2. El dilema ético seleccionado es el caso 6. La opción 2 se fundamenta con el principio ético profesional de respetar la confidencialidad y la privacidad. Los trabajadores sociales respetan el derecho a la confidencialidad y a la privacidad. Dichos derechos pueden ser vulnerados cuando hay riesgo de daño a sí mismo o a terceros. Beneficios. El trabajador social, con sus capacidades a través de una entrevista, consigue que Marina confíe en él y le cuente lo que está sucediendo. Perjuicios. La decisión de Marina de que su entorno no se entere de lo que está sucediendo y no realizar la denuncia impulsa al trabajador social a mantener su privacidad. Nuestra opción elegida es sobre el principio de respetar la confidencialidad y privacidad. Como futuros trabajadores sociales debemos respetar y tener presente el derecho a la confidencialidad y privacidad, logrando que el damnificado pueda adquirir la suficiente confianza para dialogar sobre la situación que está sucediendo. Debemos tener presente, como futuros trabajadores sociales, que la confidencialidad y privacidad tiene un límite. Se debe analizar la situación si hay riesgo para esa persona o para terceros. Puede ser vulnerada esta confidencialidad porque nuestro deber es hacer valer los derechos humanos y la integridad personal. Mi hermano Simón nació un día después de mi cumpleaños, y yo, como estaba tan contenta, para darle la bienvenida, decidí regalarle mi muñeca favorita, pero mi papá no me dejó dársela. Lo peor vino cuando él creció, porque no me dejaban jugar con sus juguetes ni a él con los míos. Incluso me prohibieron subirme al cochecito que él manejaba por los pasillos, porque según mi papá, era un juguete de niños. Mi mamá le preguntó, ¿por qué no lo pueden jugar las niñas? Y mi papá le respondió, pueden ser peligrosos para ellas. Además, las mujeres deben ser delicadas, por eso cada quien tiene sus juguetes. Cuando crecimos más, nos dieron permiso a salir a jugar en la calle. Bueno, le dieron permiso a mi hermano porque a mí me pusieron a ayudar en las tareas de la casa, mientras él jugaba con sus amigos. Muchas veces pensé que debía haber nacido niño para poder jugar como ellos. Claro que a veces a él tampoco le iba bien, y si por ejemplo terminaba herido, aunque mi mamá llegara a sobarlo, mi papá lo regañaba. ¡Los varoncitos no lloran! ¡Aguántese! ¿Qué no es hombre? Y yo me preguntaba, ¿por qué los niños no pueden llorar? ¿Está mal que sientan dolor? ¿O será que llorar por dolor no es normal? Y también me preguntaba, ¿por qué a las niñas no pueden gustarnos algunos deportes? Yo, por ejemplo, soñaba con ser cinta negra en taekwondo y convertirme en una campeona mundial. Pero a mi papá se le torció la cara cuando lo supo y se puso a decirme que en lugar de pensar en deportes violentos, debía ser delicada, dócil y femenina. Sin embargo, esa ocasión algo cambió porque mi mamá se levantó y nos dijo: cuando yo era niña, no podía dar una opinión y hasta me prohibían pensar, soñar o hacer algo que realmente quería hacer. Y eso me hizo infeliz. Por suerte ya entendí que las mujeres y los hombres tenemos los mismos derechos, porque somos iguales. Y además, ya no estoy dispuesta a tolerar que se hagan diferencias en mi propia casa. Entonces, se acercó mi papá y casi gruñendo le preguntó: ¿ya entendiste que todos somos iguales? No es cierto que mi papá lo haya entendido a la primera.
pero sí comenzó a aceptarlo. Y luego cuando practiqué taekwondo y tuve competencias, hasta llegó a echarme porras.